Voy a hacer simplemente una breve introducción al tema para comentar qué ha pasado en tantos años. Esta gráfica muestra la sobrevida del paciente en más de casi 25 años de trabajar juntos en el hospital, donante vivo y donante cadavérico. A 5 años 96-95% y a 10 años 95 y 93%. Esta gráfica muestra la sobrevida de injerto en la serie. Donante vivo tiene mejor sobrevida, similar a otras series, 96 y 91% al año, 85 y 77 a 5 años y 67 y 58% a 10. Si nosotros hacemos un corte, como son muchos años, dijimos, bueno, mejoramos, empeoramos, ¿qué pasó? Entonces, vemos que en un periodo que abarca desde el 88 al 2000, la sobrevida al año es 90% y ha mejorado al 97%. La mejoría es discreta, pero esperamos que no solo estadísticamente, sino clínicamente significativa. A los 5 años, 76 y 83, y a los 10 años, la brecha, a pesar de ser reducida, persiste. ¿De qué se mueren? La mortalidad en el gráfico de la izquierda implica población total, primer y segundo periodo, la mortalidad acumulativa, la incidencia acumulada de mortalidad es del 4%, acá llegó al 7%, estamos en el 1.6% en los últimos años. La causa más frecuente en ambos periodos es la sepsis bacteriana. La sepsis viral, la enfermedad linfoproliferativa y la causa cardiovascular fueron causas de muerte de pacientes en el primer y segundo periodo, en el primer periodo. En el último periodo, entonces, sepsis bacteriana y otras causas, como ser accidente de tránsito, hidrocefalia aguda y ahogamiento de una pileta. ¿Y por qué pierden el injerto? Y esto introduciendo a los expositores que me van a suceder. Esto es pérdida total, la tasa de pérdida total coincide con cifras del NAPRAX, es del 25% en todo el periodo. En el primer periodo 38% y los injertos totales en la segunda mitad, la pérdida de injerto total ronda el 16%. Este es el número de injertos perdidos y estos son los no perdidos, ¿no? En verde. Entonces, las causas de pérdida globales, primer y segundo periodo, son las siguientes. La primera, rechazo crónico global, la segunda, trombosis, tercera, muerte con injerto funcionante, cuarta, rechazo agudo acelerado, llamado aquel que el paciente se trasplanta, rechaza los antiguamente llamados riñones no funcionantes primarios, excluida la trombosis, la recidiva y otras causas poquitas. ¿Qué pasó? Esta es la primera época, rechazo, trombosis, muerte, rechazo agudo. Y miren en dónde andamos ahora. Las trombosis bajaron, felizmente, mejora la técnica quirúrgica. 8% de pérdidas. La primera, el rechazo crónico, por lejos, lamentablemente. La segunda, si las unimos, el rechazo agudo. Y podemos decir que más de los 2/3 de injertos que se pierden son debidos a rechazo crónico o agudo acelerado. Un papel importante lo tiene la recidiva de enfermedad de base. Nosotros en nuestro hospital se trasplantan muchos pacientes con glomerulosclerosis segmentaria y focal, pérdida por recidiva sin rechazos y otros. ¿Cuáles son los factores de riesgo de pérdida? Esto vamos a simplificar porque hay muchos datos, donante cadavérico y donante vivo. Están subrayados, las variables son comunes, analizadas en ambos tipos de receptores, y están subrayadas aquellas que tienen significancia de pérdida común a ambas poblaciones, que son la necesidad de diálisis post-trasplante, la desgracia de tener glomerulosclerosis segmentaria y focal como causa de enfermedad de base. Fíjense que un análisis univariado, la edad del donante es importante para pacientes con receptores de donante cadavérico, el número de HLA mismatches y no así necesariamente con donante vivo. Esto uno tendría que profundizarlo, separarlo más, aumentando el número de pacientes. Y una causa muy importante, los cuales va a ser comentada en esta y otras mesas, es la edad del trasplante. Los adolescentes, el receptor de más de 12 años al trasplante, tiene más riesgo de pérdida con respecto a otras edades. Para entonces donante cadavérico, en esta población, con estos datos, variables independientes predictoras de pérdida fueron los glomerulosclerosis segmentaria y focal, la necesidad de diálisis post-trasplante y la ausencia de terapia de inducción. Para donante vivo,
la necesidad de diálisis post-trasplante se lleva a las palmas, muchas veces infinitamente asociada a rechazo. Estos pacientes pierden porque rechazan, son los rechazos agudos acelerados y desgraciadamente la edad del trasplante. No los voy a entretener mucho más. Esto es para recordar lo que va a venir en esta y muchas mesas. La edad del trasplante, los adolescentes mayores de 12 años, la sobrevida de injertos totalmente diferente con respecto a los más chiquitos. A 5 años, 85, 75 y casi un 30% de diferencia de sobrevida a 10 años post-trasplante. Introduciendo a la doctora Parín Padrós, esto tratamos de hacer digamos, a nuestros pacientes en la medida que se puede y lo permite su obra social y a veces en el hospital o en hospital, se les estudia prevalencia de anticuerpos anti-HLA. De 220 pacientes en seguimiento, al año pasado pudimos rescatar 190 pacientes escriniados y 33% tienen prevalencia. La tasa de no adherencia, en la cual seguramente hay su registro, fue del 30%, definida como valores no usables o bajos de inmunosupresión o la aceptación por parte de la familia del paciente. La prevalencia, obviamente, de anticuerpos no adherentes fue mayor. La mediana de tiempo en que fueron buscados, no quiere decir aparecidos, fue tardía, 32 meses post-trasplante. Y simplemente para recordar que estos pacientes, en el primer trasplante, cuando la inmunosupresión es llena en su cuerpo y son receptores de bajo riesgo inmunológico, la tasa de rechazo es baja. ¿Cómo fue la distribución? La mayoría tenía clase 2, ¿sí? 5 pacientes clase 1 y 11 pacientes clase 1 y clase 2. De los clase 2 no son donantes específicos porque no se tipifica, no es posible tipificar en la actualidad todavía de Q de rutina del donante. La mitad tenían anticuerpos de Q positivo. Simplemente terminando, esta es la sobrevida en pacientes con y sin anticuerpos. No los entretengo más y voy a dar paso a los... perfecto. A los expositores que nos suceden.